Participantes, muy buenas tardes. A nombre de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL y el Colegio de Contadores Públicos del Cusco, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de capacitación que el día de hoy nos congrega a fin de abordar un tema muy importante respecto a los derechos de la madre trabajadora. Vamos a abordar aspectos como el descanso pre, postnatal, el permiso de lactancia, el uso de lactarios, entre otros aspectos. Como les venimos comentando siempre, esta iniciativa hace parte del trabajo conjunto que viene realizando el presente año el Colegio de Contadores Públicos del Cusco, junto con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Mes a mes estamos realizando dos capacitaciones y el día de hoy, 26 de octubre, vamos a abordar este tema respecto a los derechos de la madre trabajadora. Antes de dar paso a quien el día de hoy nos va a acompañar en esta capacitación, recordarles algunas reglas que es importante observar para que juntos podamos alcanzar los objetivos de esta capacitación. En primer lugar, indicarles que la orientación se divide en dos etapas. La primera de ellas es expositiva. En esta primera parte les pedimos que mantengan sus micrófonos silenciados a fin de evitar cualquier interrupción involuntaria. Posteriormente tendremos una estación de preguntas en la que les pedimos que sean breves, concisos y se ciñan estrictamente al tema que hemos indicado. Si en el transcurso de la primera parte ustedes tienen alguna duda o consulta, por favor pueden ir escribiéndola a través del chat de la aplicación, a quienes están siguiéndonos en la sala Zoom y a quienes nos están siguiendo en el Facebook institucional del Colegio de Contadores Públicos, a quien también les damos la más cordial bienvenida. También pueden ir consignando sus preguntas, sus consultas a través de los comentarios en el Facebook. Ambas plataformas son válidas para que ustedes puedan finalmente consignar su asistencia para el certificado correspondiente. Al respecto, también recordarles que SUNAFIL y el Colegio de Contadores Públicos del Cusco han acordado entregar un certificado único que se realizará en el mes de diciembre, que va a agrupar a todas las capacitaciones que se han realizado en el presente año. Para tal efecto, ustedes deben de asistir por lo menos a 10 de las 14 jornadas que se están realizando en el presente año y de esa forma tendrán acceso al certificado que se va a emitir de forma gratuita. ¿Cómo se están registrando en cada evento? Únicamente al finalizar el evento vamos a compartir un registro de asistencia. Les pedimos que estén atentos, por favor. Vamos a compartir este enlace a través del Zoom, también en el Facebook. No es necesario que vayan escribiendo en el chat si están presentes o sus correos electrónicos. Únicamente es válido el registro al finalizar en el formulario que se les va a compartir. Bien, dicho esto, ahora sí vamos a presentar a quien el día de hoy nos acompaña en esta capacitación. Se trata de la abogada Maricielo Romero Monge, quien es especialista legal de la SUNAFIL, de la Intendencia Regional Cusco, a quien le damos la más cordial bienvenida. Abogada, muy buenas tardes, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes con todo el público asistente, con todos los que están convocados en esta capacitación. Bueno, el tema que nos convoca es derechos de la madre trabajadora y se van a disgregar en 4 partes hasta que podamos entender qué asiste a este grupo de trabajadoras. La base normativa, en resumen, está aquí plasmada en esta diapositiva. Tenemos la premisa de protección por parte del Estado a través de la Constitución Política del Perú, bajo la cual se tiene como grupo prioritario de protección a las madres trabajadoras. Am, bueno, iniciando por lo que concierne el descanso pre y postnatal. La norma nos menciona que es derecho de la trabajadora gestante gozar de 49 días de descanso prenatal y 49 de descanso postnatal. Esto, en el caso del descanso prenatal, puede ser incluso diferido de manera parcial o totalmente, de forma que pueda acumularse con el descanso postnatal a decisión de la gestante, siempre que esté acompañado de un certificado médico o un informe médico, en todo caso por el médico tratante, que certifique que este tipo de medida, el hecho de diferir el descanso prenatal, no tenga que poner en peligro las condiciones de salud ni de la gestante ni el feto. Bueno, para el desarrollo, en todo caso, o el goce de este derecho,
debe de existir una comunicación con una antelación no menor de 2 meses a la fecha probable de parto. Existen dos supuestos bajo los cuales podría diferir este número de días consignados como derecho. En el caso de que se adelantase el alumbramiento, los días de descanso prenatal se acumulan al descanso postnatal. Y si el alumbramiento se produce después de la fecha probable de parto, los días de retraso van a ser considerados como descanso médico por incapacidad temporal. Entendamos que los días de descanso pre y postnatal van a ser considerados como días efectivamente elaborados para efecto del cómputo de beneficios laborales. Bajo este supuesto, no hay forma de que, digamos, teniendo como base el descanso pre o postnatal, se tenga que deducir o hacer algún descuento afectando remunerativamente a la madre eh, que pudiese estar cursando por esta situación, porque, como bien lo indica la norma, estos días de descanso van a ser considerados como días efectivamente elaborados. Además, en caso de tratarse de un parto múltiple, un nacimiento múltiple, o de niños con discapacidad, el periodo que se les mencione a un inicio puede ser incluso extendido por 30 días naturales adicionales en estos dos supuestos. Ah, Cuando ya se tenga el récord cumplido y pendiente de goce, a partir del día siguiente de vencido el descanso postnatal, podría hacerse también el uso del derecho de vacaciones. Esto debe ser comunicado con una anticipación no menor de 15 días calendario al inicio del goce vacacional, de forma que el empleador pueda tener la previsión del caso para el puesto de trabajo que pudiese estar, digamos, mm, en requerimiento de atención por este tipo de goce de beneficios a favor de la madre. El permiso de lactancia. Se ha previsto que la madre trabajadora, al término del periodo postnatal, tiene un derecho a 1 hora diaria de permiso por lactancia, pero la condición es de que deba del menor tener mínimamente, o sea, menos de 1 año de edad para que esta condición pueda ser efectivamente gozada. El permiso de lactancia puede ser fraccionado en dos tiempos iguales, siendo otorgado dentro de la jornada laboral. La hora diaria de permiso por lactancia se considera como también efectivamente elaborada para todo efecto legal. Como se les mencionaba anteriormente, en este supuesto tampoco podría darse la afectación por algún tipo de descuento después del goce de este tipo de derecho a favor de la madre trabajadora. En caso de parto múltiple, también en este supuesto aplica la extensión, bueno, de incrementar el permiso por 1 hora más al día. La madre trabajadora y su empleador podrán convenir el horario en que se ejercerá el permiso de lactancia. Entonces, consideremos que esto es previo acuerdo de ambas partes, de forma que el empleador pueda prever, como les decía, cómo cubrir el puesto que va a quedar o cómo cubrir en todo caso sus necesidades respecto al horario de goce de este beneficio. Eh, Ese derecho, vale recalcarlo, tampoco va a poder ser compensado ni sustituido por ningún otro beneficio de carácter económico o tal vez de una manera de descanso, tal vez, o horas de descanso. No hay forma de negociar en todo caso porque en el rol que tiene el Estado de proteger el derecho a la vida, el derecho del menor por sobre todo los intereses están los intereses de los niños, es que se ha previsto que sí o sí se deba de efectivizar el goce de este beneficio. Para el uso de los lactarios, ¿quiénes van a estar obligados a implementar lactarios? La norma prevé que los centros de trabajo e instituciones públicas y privadas donde laboren más de 20 o más mujeres, en todo caso en edad fértil, la edad fértil la vamos a revisar posteriormente, van a tener la condición de obligatoriedad para la implementación de los lactarios. Ahora, ¿quiénes son las mujeres en edad fértil? Aquel grupo que se halla entre los 15 a 49 años de edad. Hay una manera de calcular este grupo de forma que veamos si como empleador me corresponde o no implementar lactarios, y esto está en función al número de trabajadoras en edad fértil, como se les mencionaba, pero para poder considerar trabajadoras en edad fértil, la norma también indica que se considere no solo entendiéndose en el sentido estricto de qué significa ser trabajadora, o sea, una persona con vínculo laboral propiamente dicho,
sino que también se debe contabilizar aquellas personas que prestan servicios en el centro de trabajo, aquellas locadoras de servicio, por mencionarlo así. Bajo este supuesto, contando de 20 a más trabajadoras en este estado, en este periodo de edad fértil, incluyendo aquellas mujeres sin vínculo laboral que prestan servicios en el centro de trabajo, surge en todo caso la obligatoriedad de implementar los lactarios. Las trabajadoras en periodo, perdón, las trabajadoras en periodo de lactancia, sea cual fuera el régimen laboral, van a ser usuarias de este servicio, además de aquellas mujeres en periodo de lactancia sin vínculo laboral que presten también servicios en el centro de trabajo. Como les mencionaba, aplica este beneficio también para aquellas mujeres en condición de lactancia, que aún sin tener vínculo laboral y que sean únicamente prestadoras de servicio, se encuentren en el centro de trabajo. ¿Cuál es la condición para el goce de este beneficio? Que los hijos o menores no tengan más de 24 meses de edad. Entonces, en el marco de la promoción de la lactancia materna es que se debe facilitar el acceso al lactario, aún considerando aquellas mujeres que no tengan vínculo laboral, pero que presten servicios en el centro de trabajo. ¿En qué casos es facultativo? La norma también menciona sin carácter, digamos, sin tener que cerrar las posibilidades por razonabilidad o por un tema humanitario, de que algún empleador vea por conveniente implementar estos espacios. Sí, podría implementarse aun cuando en determinado centro de trabajo se cuente con menos de 20 trabajadoras en edad fértil, cualquiera que fuera su régimen laboral. De esta manera, la norma dice que pueden, en condición de posibilidad, implementar los lactarios institucionales siempre que se realice conforme a las disposiciones y condiciones mínimas. ¿Cuáles son esas condiciones mínimas? Las vamos a mencionar posteriormente en las diapositivas. El tiempo de uso del lactario durante el periodo de trabajo no puede ser inferior a 1 hora diaria. Eso tengámoslo en cuenta. Pues aun cuando tiempo puede ser distribuido o fraccionado por la usuaria, la condición mínima que la norma consigna como derecho es que para el goce de este beneficio no deba ser inferior a 1 hora diaria. ¿De qué manera se podría fraccionar? En tres periodos de 30 minutos cada uno o en tres periodos de 20 minutos cada uno. Ello en función a la necesidad de la madre lactante y previa comunicación y coordinación con el empleador, el cual es tomado como tiempo efectivamente elaborado para todos sus efectos. Tampoco entonces es susceptible de deducción de descuento por el goce o en todo caso la ausencia al centro de trabajo por un periodo que tenga como razón el uso del lactario. El tiempo de uso del lactario no va a comprender el tiempo de desplazamiento de las usuarias de su puesto de trabajo al lactario, ni viceversa. Ahora, ¿y qué pasa si requiero mayor tiempo para poder gozar de este derecho? Sí, podría ser ampliado, pero previo acuerdo con el empleador y para ello considerando el interés pues, superior del niño, como les mencionaba, que está en especial cuidado y protección por el Estado, además de las circunstancias especiales de cada una de las madres. Ahora bien, como les mencionaba, aun cuando se tenga, digamos, si bien ya la norma nos ha marcado que cuando tengo 20 a más trabajadoras en edad fértil, debo implementar lactarios, también nos ha dado la posibilidad de implementar los lactarios en centros de trabajo con menos de 20 mujeres en edad fértil. Pero para ello también deberán cumplir con las condiciones mínimas de implementación. Para esto, por ejemplo, debe considerarse que las áreas en las que se ubique el lactario deberán encontrarse alejadas de áreas peligrosas, contaminadas, u otras que impliquen el riesgo para la salud e integridad de las personas, ¿no? Entonces, para ello se considerarán normas técnicas que regulen la seguridad y la salud en el trabajo y otras normas técnicas vinculadas a la materia. La evaluación de ubicación del área de implementación del lactario, ¿en quién recae? Es competencia de los comités de seguridad y salud en el trabajo, con participación del área de recursos humanos o bienestar social y el área de medicina ocupacional o el que haga sus veces. Además, la norma menciona que existen condiciones mínimas para la implementación de los lactarios. Por ejemplo, ¿no? Que el espacio físico que se haya destinado para ese propósito deba tener un área mínima
de 7 metros con 50 centímetros cuadrados. Además, que sea un ambiente que garantice la exclusividad de uso para la extracción y conservación de la leche materna durante el horario de trabajo. Por tanto, para garantizar un tema de privacidad, se debe permitir entre las usuarias del servicio contar con elementos que, digamos, diferencien cada espacio individualizado por cada madre lactante, ¿no? Podrán ser a través del uso de cortinas, biombos, persianas, separadores de ambientes o algo que le dé este carácter de privacidad. Otra condición mínima exigible en la norma es la comodidad, de forma que deban contar con adecuada ventilación e iluminación y elementos mínimos tales como 2 sillas o sillones y 2 mesas o repisas para los utensilios de las usuarias del servicio de lactario durante la extracción. Implementar también las medidas, digamos, a efectos de garantizar la higiene en este espacio, dispensadores de papel toalla, jabón líquido, depósitos con tapa para los desechos, es decir, implementar este espacio de forma segura, garantizando siempre la correcta preservación de la leche materna. Además, tendrá que adecuarse o también adquirir, digamos, una refrigeradora o frigobar para este servicio, de forma que su funcionamiento y uso sea de manera exclusiva para conservar la leche materna. No podrá, por tanto, utilizarse este tipo de espacios para almacenar alimentos u otros elementos ajenos a la finalidad del lactario. Los centros de trabajo ubicados en inmuebles rústicos o lugares donde no existe fluido eléctrico pueden utilizar otras técnicas de conservación que permitan a las usuarias el servicio de lactario y preservar la leche materna durante su periodo de trabajo. ¿Qué pasa, no? Por ejemplo, acá tenemos zonas como la convención en la que tal vez, por ejemplo, en sus comunidades más lejanas, no sé si fueron por el Bajo Urubamba, por ejemplo, no tienen la posibilidad de siquiera tener equipos con suministro continuo de energía eléctrica porque el suministro de energía por allí es discontinuo. Entonces, en espacios de este tipo, si tuviesen empresas que tendrían la necesidad de implementar los rectarios, podrían optar a aún otras técnicas de conservación, pero lo ideal es asegurar la salubridad, la higiene para la conservación de la leche materna, aún no teniendo tal vez digamos, las técnicas de conservación de manera eléctrica a través del uso de una refrigeradora, ¿no? Se debe garantizar también la accesibilidad al espacio lactario para esto teniendo en cuenta las condiciones mínimas de accesibilidad en edificaciones, ¿no? Para de esta forma facilitar el acceso a las madres lactantes que puedan pues ubicarse de manera fácil y rápida a este espacio de forma que extraigan su leche prontamente. Podrá también implementarse lavabos, no sé, la existencia de toallitas de mano, jabones líquidos, condiciones que en suma, digamos, garanticen esta correcta preservación de la leche materna. Igual en el uso del horario del lactario, tampoco se va a permitir la posibilidad de compensar o sustituir el ejercicio de este derecho o sustituirlo por un beneficio público, perdón, dinerario, ¿no? Además, no va a poder negociarse para dejar de asistir a los lactarios a cambio de otro beneficio. Por tanto, esta obligación de poder usar o gozar de ese derecho queda, digamos, como premisa para todas aquellas madres que estén en esta condición. Entonces, la condición del ejercicio de un derecho para el uso de lactarios es una obligación implementada, digamos, desde aquellos centros de trabajo con los que cuenten con más o bueno, con 20 a más trabajadoras en edad fértil. Es un derecho de las madres trabajadoras a asistir a este espacio. Además que el Estado cumple su rol protector mediante la dación de la ley de lactarios, que es en beneficio de la ley de menores de edad. ¿Qué pasa con la protección contra el despido? A ver,
aquel contrato que tenga como causa de resolución, como causa de finalización en su ejecución, si tiene como causa el embarazo, el nacimiento o consecuencias de la lactancia, en definitiva va a constituir un despido nulo porque no puede, o sea, la norma ha previsto que no se deba de diferenciar o hacer este tipo de trato a aquellas personas que están en este estado, ¿no? Además que opera la presunción de la norma en la que dice que de no existir una causa justa de despido, de desvinculación, se va a presumir que el despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o si la lactancia, digamos, estaría siendo una causal más para la resolución de un contrato o que suponga el despido de un trabajador. Entonces, si el empleador no acredita en estos casos la existencia de una justa para despedir, estaríamos ante un despido nulo. Esta protección es aplicable también a trabajadoras durante el periodo de prueba, así como a la que presta servicios bajo el régimen de tiempo parcial de 4 o menos horas diarias, ¿no? La calificación de despido nulo, por tanto, permite la reposición de la trabajadora. El plazo para la interposición de la demanda es de 30 días hábiles de producido el cese. Pasa en este caso que, como les había explicado, si ustedes tienen que am, optar por despedir a una persona en este estado, que es el estado de embarazo, tengan que evaluar de manera objetiva cuáles son las razones por las cuales no las pueden mantener en un centro de trabajo, ¿no? Por tanto, tendrá que la carga de la prueba, en este caso, aportar el empleador de forma que evidencie que el despido obedeció a otro tipo de situaciones, no a la condición de embarazo, nacimiento o la consecuente lactancia. Este, ahora bien, la norma también nos dice que se encuentra prohibida no, bueno, se encuentra prohibido que la entidad empleadora despida o no renueve el contrato. ¿Por motivos de qué tipo? Vinculados con la condición de que las trabajadoras se encuentran embarazadas o en periodo de lactancia. Entonces, a ese nivel no es posible, digamos, que no se prorrogue, no se renueve un contrato si es que la causa que está impidiendo esta renovación obedece al embarazo o el periodo de lactancia en el que una madre se pudiese encontrar. Ahora, no se considera una práctica contraria a dicha prohibición la no renovación del contrato de trabajo sujeto a modalidad o plazo fijo en los casos en los cuales desaparezca la causa que justificó la contratación temporal. O sea, si yo aún suscribiendo contratos modales, contratos a plazo fijo, mm, tengo, digamos, la, la fecha de culminación del contrato previsto para 2 meses, se me ocurre, y si ya no tengo la necesidad de contratación porque desapareció la causa que justificó esta contratación, podría optar por simplemente no suscribir más contratos, dejar que se cumpla una condición de empleo respecto al tiempo en el que esté un trabajador. Y si es que desaparece la causa que justificó la contratación, se deba de considerar no como una mala práctica a nivel de no renovación de contrato. Ahora, la igualdad salarial. Se encuentra prohibida la discriminación remunerativa entre varones y mujeres y el empleador tiene la facultad de establecer sus políticas remunerativas, pero sin incurrir en discriminación directa o indirecta por motivo de sexo. No se van a considerar diferencias objetivas y razonables aquellas vinculadas directa o indirectamente con el embarazo, la maternidad, la paternidad, la lactancia, las responsabilidades familiares o ser víctima de violencia. Ahora bien, las pruebas de embarazo. En las convocatorias a puestos de trabajo, el potencial empleador no puede solicitar a las candidatas la realización de una prueba de embarazo, salvo que por un tema de que, digamos, el puesto de trabajo involucre un grave riesgo en la salud de las madres gestantes, deba poner en conocimiento
de las candidatas dichos riesgos, de forma que las candidatas sean quienes evalúen, ¿no? Si van a querer pasar o no el examen de riesgo, ¿no? De embarazo. Protección contra la violencia familiar y aspectos laborales. ¿Qué pasa si nosotros en el grupo de trabajadoras que tenemos sabemos de que está atravesando un momento o episodios de violencia familiar? Em, Perdón. Cambiemos de lugar y horario de trabajo en tanto sea posible, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. Esto en salvaguarda de la integridad de la persona que está en esta condición de abuso, ¿no? Además, se puede permitir también la justificación de inasistencias y tardanzas al centro de trabajo derivadas de actos de violencia. Este tipo de justificaciones tiene un límite también, ¿no? Para este carácter, siempre que no se le vuelva a rotar, ¿no? O en todo caso, no se le tenga que llamar la atención a la persona que está en condición de violencia familiar. Entonces, para este supuesto no se puede exceder de 5 días laborables en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días laborables en un periodo de 180 días calendario. La suspensión de la relación laboral sin goce de remuneraciones hasta por 5 meses consecutivos, en caso sea dispuesto por el juez a cargo del proceso a pedido de la víctima, supone también una medida de protección contra la violencia familiar, así como la reincorporación de la trabajadora a su centro de trabajo en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión de la relación laboral. Actualmente seguimos todavía con el periodo de emergencia sanitaria extendido hasta enero del 2023. Em, y bajo este supuesto también se han emitido normas de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, si el empleador identifica a las mujeres gestantes y madres lactantes cuya integridad o la de su menor hijo son puestas en riesgo, no sería, digamos, razonable que se tenga que optar, digamos, por labores que no sean compatibles con el perdón, con el trabajo remoto para este grupo de trabajadoras. Y mientras dure la emergencia sanitaria, ¿no? Porque es pesado tener, digamos, este tipo de situaciones. El empleador va a asignar, por tanto, a las mujeres gestantes y madres lactantes labores compatibles con las funciones que originalmente realizaban. Entonces, ah, esa ha sido una medida especial diseñada en el tiempo de emergencia nacional. El uso de los lactarios también ha sufrido una modificación en este periodo y nos ha indicado que durante la vigencia de un estado de emergencia, los lactarios no pueden ser destinados a otros fines que tengan que hacer pues netamente la preservación de la leche materna, como se les había dicho, ¿no? Este, entonces, a nivel de estas indicaciones, si como empleadores nosotros no verificamos a detalle en qué medida me corresponde, por ejemplo, implementar los recetarios, evaluar las condiciones favorables para la protección de madres trabajadoras de forma que no exponga la salud de la madre ni la del bebé, se pueden tener otras vías de cómo sostener esta relación laboral, ¿no? En caso de incumplimiento de todo lo anteriormente mencionado, SUNAFIL, aparte de tender estos canales de capacitación, tiene, digamos, la obligación de verificar el cumplimiento de la normativa sociolaboral. Por tanto, para esta situación en específico, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo, pese a ser un empleador con más de 20 trabajadoras en edad fértil, no tengo implementado mi lactario? Entonces, puedo ser acreedor de una denuncia en la que, por ejemplo, no se pida la verificación de condiciones respecto a madres y entre ellas sea la implementación de un lactario. Entonces, a mérito de esta denuncia, lo que se despliega en SUNAFIL es la labor inspectiva destinada a verificar justamente el cumplimiento de la normativa sociolaboral.
Para ello se asigna un inspector, el mismo que va a verificar en una etapa de investigación qué es lo que pasó, por qué no se está implementando el lactario, si son las condiciones o no, como para que se implemente un lactario. Es la parte técnica, digamos, de las inspecciones implementadas, ¿no? Adicionalmente a ello, de advertirse algún incumplimiento, recordemos que en la medida en que sus efectos puedan ser revertidos, van a ser incumplimientos de carácter subsanable y solo por ello se podrán requerir medidas inspectivas de requerimiento a efectos de que se subsane la omisión advertida a la norma, ¿no? Pero para este punto en el que ya convoca, digamos, indicar que es una filia, un procedimiento inspectivo, verifique el cumplimiento de la normativa sociolaboral, debemos de tener en cuenta que a la fecha muchos de los procedimientos de inspección tienen lugar a que sus comunicaciones sean remitidas vía casilla electrónica, ¿no? Entonces, esto en el marco de las actuaciones inspectivas que ellos desplieguen, por lo que se les hace un llamado que ustedes en condición de, quizá empleadores en este grupo que viene oyendo esta charla, tengan que verificar constantemente vuestras casillas electrónicas, ¿no? Para que la información no se pierda y se continúe con la labor inspectiva de manera oportuna, ¿no? En caso de no advertirse infracciones, lo que se emite es un informe. Sin embargo, en caso de advertirse infracciones, como les mencionaba en el ejemplo, no tener lactarios, se considerará una conducta muy grave objeto de sanción que será plasmado en un acta de infracción, el mismo que da base al inicio del procedimiento sancionador. Entonces, una vez que ya se tenga, digamos, determinado el incumplimiento de la normativa sociolaboral, se pueden identificar incluso la gravedad de las faltas, ¿no? Por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones relativas a la implementación de las tareas contenidas en la ley 29.896, así como sus respectivas normas reglamentarias y complementarias, significa la existencia de una infracción grave. Del lado contrario, como muy grave, aparece, por ejemplo, la discriminación al trabajador de forma directa o indirecta dentro del color por motivo de origen, raza, color o sexo. Entonces, si es que se tuviese advertido esta figura infractora, puede ser pasible de la imposición de una multa, ¿no? Las multas vienen determinadas de acuerdo al Decreto Supremo 019-2006-TR, en la que ya se indica una tabla, digamos, ah, graficada en función al diseño de la empresa, si tiene condición de REMIPE o no, y también la gravedad de la falta y en función además a cuánto te hace sufrir o no, digamos, el hecho del incumplimiento de normativa sociolaboral, ¿no? Entonces, las sumas a las que uno puede ser acreedor por incumplimiento a las normas antes indicadas son onerosas, en función también del número de trabajadores afectados, pero más que caer, digamos, en la cuenta del monto económico que supone el tener una sanción, caigamos en la cuenta de qué es lo que se nos exige como empleadores, qué es lo que debemos implementar para este grupo de trabajadoras que se les mencionó ahora, las madres trabajadoras, de forma que lo que se busque sea completar, colmar esa necesidad que se tiene como lactante, ¿no? En un cierto caso, o como madre en condición de posparto, dependiendo del derecho que se deba de verificar en su cumplimiento. Entonces, para ello, a la fecha, Sunafil cuenta con canales de consulta, pueden ser virtuales o telefónicos. Para ello tienen ustedes los links de acceso en la diapositiva y solo así tengan en cuenta que a la fecha los requerimientos efectuados o las actuaciones inspectivas realizadas por en determinado momento están siendo únicamente diligenciados a través de la casilla electrónica, que es de obligatoria observación por parte de los administrados. Acá tienen los canales de atención, la dirección en Camino Real número 100,
el número telefónico, de forma que ustedes puedan coordinar y contactarse directamente con los responsables de orientaciones de este tipo. Es todo cuanto podría comentar. Espero les haya servido los apuntes aquí graficados y estoy atenta a vuestras preguntas. Bien, quedamos reconocidos con la participación del especialista legal de la SUNAFIL, Maricielo Romero Monge, con quien hemos abordado un tema muy importante respecto a los derechos laborales de la madre trabajadora. Como lo he indicado, ahora vamos a pasar a la estación de preguntas. Voy a dar lectura a las preguntas que ustedes han ido escribiendo, tanto en la plataforma del Zoom como a través del Facebook institucional del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Además, en estas plataformas ya hemos compartido el link de asistencia. Por favor, a todos los que nos están siguiendo en el Zoom y en el Facebook, pueden ya darle clic al formulario y llenar sus datos para que nosotros tomemos debida nota de su asistencia. Ahora sí, vamos a dar lectura a las preguntas. Bien, la primera pregunta nos indica, ¿la implementación del lactario significa que el menor de edad puede ingresar a la entidad de trabajo o es válido que el lactario sea solo para extraer la leche sin que el menor de edad ingrese al edificio institucional? Gracias por la respuesta. Bueno, al respecto, al ser un espacio, digamos, netamente un espacio cuyo propósito es la extracción y conservación, porque bajo este supuesto se da el servicio de implementación de lactarios, em, lo que se busca es netamente ese espacio, ¿no? De extracción. Para ello, las condiciones no están dadas tampoco para poder recibir un menor en este tipo de espacios por el propósito con el cual han sido diseñados bajo lo dispuesto en la norma. Por tanto, no sería recomendable sobre todo por la comodidad, ¿no? Que se pudiese tener en este tipo de espacios para poder ingresar un menor. Bien, doctora, gracias por la respuesta. Nos consultan qué hacer ante un despido nulo. Si podría explicarnos ese tema. Y tal vez también nos preguntan cuánto tarda en salir un juicio por despido nulo. También nos dicen cuánto dinero se puede ganar en un juicio laboral. Bueno, no son temas netamente de la exposición, pero respecto al despido nulo, si nos puede aclarar, por favor. Bueno, lo primero a tener en cuenta, a ver, veamos. El despido nulo ya o sea, recalcado en todo caso que en el escenario que lo hemos analizado, la presunción que la norma ha previsto es respecto a si no existe una causa justa de despido, se presume que ha sido por las razones atendibles en función al embarazo, nacimiento, consecuencias, ¿no? Que pudiesen derivar de estos. Me preguntan, digamos, el procedimiento. Lo que hay que tener en cuenta es que el plazo de interposición para la demanda es de 30 días hábiles de producido el cese. Preguntan por el tiempo estimado de cuánto se demora, digamos, el juzgado en resolver. No hay, digamos, una aproximación cierta porque podría diferir de incluso cuánto el tiempo de respuesta del empleador, ¿no? Ante un juicio instado contra ellos. Sí, porque definitivamente lo que menos va a querer es el empleador es que se verifique esta condición. ¿Por qué? Porque lo más perjuicioso que se podría generar en un escenario de demanda por despido nulo es el tema de indemnización, sujeto a valoración por el juzgado, ¿no? Y lo más cierto es que, digamos, un derecho al cual se accede a través de este tipo de demandas es la reposición de los trabajadores en el mismo puesto, con la misma categoría del cual fueron cesados, ¿no? Más allá, ese escenario de evaluación judicial, el tiempo de respuesta y bueno, los costos o la ganancia, creo que lo ponen en la pregunta en función a cuál es la ganancia,
no hay un estimado porque eso dependerá del salario al cual te correspondía, a la fecha de tu cese, ¿no? Y lo único que se tiene generado es también bajo evaluación del juzgado, digamos, el salario de vengado que tendría que haberse generado el tiempo que tú dejaste de elaborar para esa institución hasta la fecha de tu reposición. Pero, ojo, eso es evaluación del juzgado. Bien, doctora, gracias por esas precisiones. Doy lectura a la siguiente inquietud. Nos dicen, las mujeres lactantes que son consideradas personal de riesgo pueden solicitar trabajo remoto hasta el término de la emergencia sanitaria. Sí, siempre que justo tengan esta justificación de manera objetiva y documentada, si las condiciones de riesgo están avaladas, digamos, por un informe médico, acompañadas de recomendaciones técnicas a nivel médico, sí se podría pedir todavía el trabajo remoto en el marco de la emergencia sanitaria, porque recordemos que todavía están vigentes las normas bajo esta situación hasta el 23 o bueno, perdón, hasta el 2023 en febrero. Bien, doctora, gracias por la respuesta. Eh, la siguiente inquietud creo que va enmarcado en esta misma consulta. Nos consultan si hay alguna ley vigente para que las madres gestantes trabajen desde casa. Miren, actualmente el Decreto Supremo 275/2021 SA, perdón, del MINSA, ha sido un dispositivo cuyos todavía términos ya tienen un espacio de modificación. Al momento no tengo el dispositivo normativo de manera exacta, pero bajo la disposición del Decreto Supremo 15/2022 SA, que prorroga el estado de emergencia sanitaria, podría, digamos, vincularse esta normativa para que se pudiese buscar el trabajo remoto a través de o bueno, por parte de las madres trabajadoras. Bien, gracias por la respuesta. Nos consultan si en el lugar de trabajo no se tiene un espacio con las dimensiones que señala, debe, a ver, un momentito. Si en el lugar de trabajo no se tiene un espacio con las dimensiones que señala, que debe tener el actario, ¿qué solución se puede dar, doctora? Mire, en realidad la norma a este nivel no genera excepciones porque lo que se busca es justo proporcionar un área cómodo, un área seguro para para las madres que hagan uso de este servicio, que encima es fiscalizado, ¿no? Por personal de en la dirección eh, del Ministerio de la Mujer. Eh, en, en un supuesto que no contasen con las dimensiones que la norma lo prevé, no hay excepción para poder, digamos, adaptar un espacio con medidas o sea, menores, porque la norma ha puesto estándares de obligatorio cumplimiento, ¿no? Entonces, habilitar en alguna zona, no sé, que tenga la disponibilidad de estas dimensiones, de esas condiciones, es lo que la norma nos invita a verificar, porque del lado contrario, así implementemos, digamos, por buena voluntad, si se me ocurre, porque también hay supuestos en los que aún no teniendo las 20 o más madres trabajadoras, podemos implementar sin que sea de manera obligatoria, no hay forma de evadir, digamos, las condiciones mínimas que nos pide la ley, porque hasta las dimensiones indicadas son eso, parte de las condiciones mínimas exigibles legalmente. Reducir a ello, digamos, el área o las condiciones que se han fijado en la norma, ya sería un incumplimiento, por lo que no hay excepciones a este supuesto. Bien, doctora, gracias por la aclaración. Tenemos una consulta que está llegando del Facebook del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Nos indican cuál es la sanción en caso que la madre gestante retorne a su trabajo después de dar a luz y el empleador le despida sin ninguna explicación en tiempos de pandemia. Bueno,
Ante este acto se ha visto como un incumplimiento, digamos, una infracción grave por no cumplir con las obligaciones relativas perdón, muy grave en todo caso, por no cumplir con disposiciones relacionadas a la protección de las mujeres trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia. Por tanto, se verificaría, digamos, dependiendo del número de trabajadores afectados, del tipo de empresa, que sea bajo la sanción digamos, prevista en el artículo 25.16, la sanción establecida en nuestra escala de multas está, o sea, en función al monto económico, lo pueden ver, digamos, en esta tabla que está ya diseñada en el Decreto Supremo 019-2006 TR. Pero más allá de eso, incluso se tiene el agravante que para esta figura, este tipo infractor en todo caso, la infracción al momento de su cálculo, únicamente para el tema de la cuantía, no solo considera como trabajadora afectada a la madre que estuvo, digamos, perjudicada por esa decisión de despido, sino a todo el personal que esté elaborando en la empresa. Eso también hay que verlo como condición agravante que ha establecido el Decreto Supremo 19-2006 TR. Entonces, en términos económicos se vuelve bastante oneroso, pero más allá de eso, el perjuicio, digamos, que podría generarse también en un escenario judicial es justo el tema indemnizatorio y de hecho el hecho de que tenga que reponerse a la trabajadora en el puesto de trabajo en el cual desempeñaba sus funciones. Bien, doctora, muchísimas gracias por la respuesta. Le doy lectura a la siguiente inquietud. Nos dicen, buenas tardes, nos dicen, soy madre lactante y trabajo en un municipio en un municipio. Ahora tengo que regresar al trabajo luego de mis 3 meses del permiso. Vivo lejos del trabajo y me es difícil ir al trabajo. ¿Puedo solicitar trabajo remoto al 100% hasta diciembre del presente año? ¿A qué fecha en todo caso terminaría el descanso, el goce de su descanso postnatal? No me queda claro. Entiendo que ya habría hecho uso del derecho pre y postnatal y quisiera extender posterior a ello digamos, el tener que trabajar remotamente por su condición de madre, es lo que estoy entendiendo, si me podrían aclarar. Al ser un caso puntual y que merece quizá una atención más personalizada, quizá, doctora, la sugerencia podría ser que se comunique con el área de consultas laborales de SUNAFIL para que pueda exponer su caso de forma particular, reservada y se le oriente de esa forma. No sé si está de acuerdo conmigo. Y yo voy a compartir a través del chat de la aplicación el teléfono de consultas laborales que tenemos de SUNAFIL, que es el 01-390-2800. 01-390-2800. Como les hemos indicado, al ser una consulta un poco particular que merece un análisis más privado, le sugerimos a quien ha consultado llamar a esta línea, es la central de consultas de SUNAFIL, y podemos orientarle quizá de mejor forma puntual, ¿no? Viendo el caso en particular, doctora, no sé si está de acuerdo. Y le doy lectura a la siguiente inquietud. Nos indican, ¿quiénes tienen derecho al subsidio? Que nos dicen, ¿quiénes tienen derecho al subsidio por maternidad y cómo es el procedimiento? Bueno, en este caso, doctora, se tiene la palabra, ¿no? Me parece que ese no es un tema que ve SUNAFIL, lo debería ver en el seguro quizá, ¿no? Bueno, a nivel de subsidios, quizá puntualmente contar con el seguro podrían, digamos, tener mejor respuesta desde esta entidad, por lo mismo que cuentan, digamos, con la información pormenorizada de este detalle. Así es. Doctora, vamos a darle lectura a la siguiente inquietud, que sí es algo relacionado a un tema laboral, ¿no? Que es lo que ve SUNAFIL. Nos dicen, buenas tardes, una consulta. Por el periodo de licencia por maternidad, ¿el pago de remuneración es normal?
Sí, en efecto, no hay ningún descuento, ni mucho menos cuando se está en esta etapa de descanso pre o postnatal, porque se consideran días efectivamente elaborados. Bien, doctora, gracias por la precisión. Nos consultan a través del Facebook. ¿Qué se puede hacer en caso las madres que dieron a luz dentro del estado de 40 y no regresas? A ver, un momentito, por favor. A ver, vamos a dar a la siguiente pregunta. A ver, ¿el empleador debe asignar trabajo remoto a madres en etapa de lactancia o trabajo mixto? Nos consultan. ¿Me repites la pregunta, por favor, Alex? Ajá, nos indican, ¿el empleador debe asignar trabajo remoto a madres en etapa de lactancia o debe ser trabajo mixto? ¿O cómo es el tratamiento en este caso de una madre en etapa de lactancia? A la fecha no existe, digamos, no hay justificación mayor, aún siendo etapa de emergencia sanitaria todavía, respecto a las madres lactantes, porque digamos que ya el periodo de licencia tal cual después de la etapa de gestación ha sido efectivizado. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de las labores, dependiendo, digamos, de si hay una situación adicional de riesgo en el tratamiento de la salud del menor o del nacido, si hay situaciones extra a las condiciones naturales después del parto, es previo acuerdo con el empleador, no hay una obligatoriedad, no existe en la norma una previsión de este tipo, por lo que está sujeto a evaluación del empleador. Ahora, en condiciones normales, digamos ahorita, pese a ser etapa de emergencia sanitaria y ser una madre lactante con un niño sano, digamos, no hay, digamos, vinculación obligatoria normativa que señale que se deba optar de manera obligatoria por el trabajo remoto por la condición de lactancia de una madre. Ya se entiende que la madre tendría que restituirse en su puesto de trabajo y continuar con su periodo de labor. Bien, doctora, gracias por la respuesta. Ciertamente quedan al aire muchas inquietudes, muchas preguntas que responder. Es un tema muy importante y como en cada jornada que tenemos de capacitación, siempre van a quedar dudas pendientes. Al respecto, voy a reiterar, nos están consultando también, que podamos reiterar el teléfono de consultas de Sunafil. Sí, por favor, les pido que tomen nota porque hace aproximadamente un mes o un poco más se ha cambiado los números en Sunafil. Ahora tenemos una central de consultas a nivel nacional, así que voy a repetir, por favor, y lo voy a escribir en el chat, por favor. Es el 01 390 2800. Ese es el teléfono de consultas de Sunafil al cual ustedes pueden llamar para absolver cualquier duda en temas sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo. Bien, de esta forma hemos llegado a la parte final de esta orientación. Antes de concluir, voy a ceder el uso de la palabra unos minutos a nuestra especialista legal que hoy nos ha acompañado hoy, en esta capacitación para sus palabras finales y a dar por concluida esta orientación. Muchas gracias a todos por su participación activa. En efecto, las consultas van a ser múltiples desde los casos particulares, pero los canales de atención a consultas están abiertos a través de las líneas telefónicas que se les va a proporcionar y no duden en acudir con nosotros para cualquier efecto de consulta antes de incluso pueda materializarse en una denuncia, ¿no? Incluso tanto si están en condición de empleadores o si están en condición de trabajadores, si tal vez colaboran ustedes también con los empleadores. Entonces, los canales de atención están habilitados para que no haya excusa de tiempo o espacio. Y pueden hacerlo ustedes a través de la línea telefónica que se les está mencionando y gracias por vuestra atención. Bien, quedamos desde el Colegio de Contadores Públicos del Cusco y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL, reconocidos con la participación del especialista legal de la SUNAFIL, Maricielo Romero Monge, con quien hemos abordado este tema respecto a los derechos laborales de la madre trabajadora. Como les he indicado, estamos compartiendo en pantalla los canales de atención que tiene SUNAFIL en Cusco. Nosotros estamos ubicados físicamente en, en, en la avenida Camino Real número 100,
Esa es la oficina, ahí está la oficina de la Intendencia Regional Cusco. Nuestros horarios de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde y tenemos dos líneas para consultas laborales. La primera es la 0800 16872 y la segunda, que es el nuevo número de la Central Nacional de Consultas Laborales de SUNAFIL, el número es el 01-390-2800, opción 1. A este número pueden llamar para que sean atendidos por consultores laborales que van a absolver cualquier duda o consulta que ustedes tengan respecto a temas laborales o de seguridad y salud en el trabajo. De esta forma hemos llegado a la parte final de esta orientación a nombre del Colegio de Contadores Públicos del Cusco y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL. Quedamos reconocidos con la participación de cada uno de ustedes. Será hasta la próxima fecha que tenemos programados. De todas maneras, aquí nos están consultando respecto a las diapositivas. Efectivamente, las diapositivas se les va a enviar a los correos electrónicos que ustedes han consignado al momento de registrarse o también no solo en esta capacitación, sino quienes se han registrado anteriormente igual van a recibir. También se les va a compartir a través del grupo Telegram que ustedes tienen a través del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Y nos consultan respecto a la grabación. Bueno, las grabaciones las pueden ir viendo en el canal de YouTube del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, así como también en el propio Facebook, que ahí queda también grabada la capacitación. No olviden, por favor, estamos volviendo a compartir el enlace para la asistencia. No olviden registrarse. Bien, de esta forma hemos llegado a la parte final. Una vez más, quedamos reconocidos con cada uno de ustedes. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.